este valen por 4. ¿Sí o no? A ver, así ahora más a esto se va a ir llenando. Bueno, cuéntanos un poco lo que nos va a presentar hoy aquí nuestro amigo. Bueno, va a demostrar Pedro Subijana en este escenario, igual que ha demostrado en todas las secciones de Madrid Fusión, en las que ha participado, como he dicho, en todas, es cómo se ejerce la tradición en constante evolución. O sea, es una tradición viva, orgánica, que como es el título de su ponencia, es la herencia de la tradición y de la innovación. Pero bueno, aparte de lo que va a hacer hoy, que nos va a contar, por ejemplo, un plato clásico de verduras, que le va a dar la vuelta de tuerca, luego nos va a contar cómo es el umami dentro de un pescado de roca, un pescado rojo. Pero yo quería contar una cosa que le hace mucha ilusión a Pedro, y es que ha recibido hace muy poquito el tambor de oro de San Sebastián, que es el máximo galardón que hace la ciudad para los que, digamos, promocionan la imagen. No es muy grande, pero no os imaginéis que el tambor es todo de oro, vamos, hay un pin de oro y el tambor es normal. Tambor. Bueno, no está mal, no está mal. Y otra cosa que quería resaltar de Pedro, que bueno, yo creo que todo el mundo sabe, es uno de los fundadores uno de los padres de la nueva cocina vasca, que si la nueva cocina vasca no hubiera arrancado todo este camino de la vanguardia culinaria española e internacional que hoy conocemos. Y luego otra historia también que me parece importante en la carrera de Pedro es su faceta didáctica. Él, aparte de cocinar, o sea, su trabajo está en los fogones, pero también en las aulas. Y él ha conseguido, que creo que hay que recordarlo, que tenga rango universitario la cocina. O sea, que la gastronomía, la ciencia culinaria se estudie ya en las Culinary Centers, el puerto de los fundadores. Pues creo que hay que recordar. Tenemos una claca fuerte, ¿eh? Muy bien, muy bien. Ya puedes aplaudir hasta que te reviente las manos, ¿eh? Bueno, entonces creo que como mejor habla Pedro, aparte de su labor informativa, es cocina, vamos a dejar que nos lo enseñe. Como dice un amigo mío, vamos allá, Pedro. Bueno, yo casi estaba a punto de largarme de hacer la ponencia porque me decía que no se podía poner el vídeo en mi ordenador aquí. Y digo, pues después de todo lo que nos ocurra, yo lo he grabado y que no pueda yo manejarlo desde aquí. No, es que tiene que ser con el punzón y tal. Lo que pasa es que tengo que dar las gracias a los técnicos que han dicho, vaya que sí, vamos a buscar la fórmula y la han encontrado. Entonces, lo que yo voy a hacer va a ser, dentro de los platos que traigo hoy para presentaros, vamos a hacer 4 recetas, porque a mí siempre me gusta concretar un poquitín. Hay películas maravillosas, hay gente que tiene unas preparaciones extraordinarias, que cuestan un riñón, que cuestan mucho trabajo, pero yo no he venido aquí a hacer publicidad de mi restaurante, yo he venido aquí a hablar de cocina y lo que quiero es daros cosas que os puedan valer, si no en parte, en el todo o como inspiración, que es lo que los cocineros generalmente queremos. Aunque tengamos ya muchos años, nos gusta, a mí me encanta sentarme ahí y escuchar y ver lo que decís los demás. Entonces, bueno, dentro de estas 4 recetas hay una primera que vamos a hacer un caldo que Borja, bueno, un aplauso para Borja, por favor. Borja está haciendo ya los preparativos porque para poder meter en media hora algo que interese y que tenga contenidos, pues hay que pensar en hacerlo lo más concreto posible y lo más rápido posible. Entonces lo que hacemos es enseñaros en vídeo la mayor parte de la receta y montar el plato aquí, ¿no? El caldo a mí me gusta mucho el caldo. Yo trabajé durante un tiempo en Navarra, en Estella, y allí aprendí a comer el caldo crudo y a comer el caldo cocido y de todas las formas clásicas, en ensalada, etc. Entonces nosotros en este plato hacemos el caldo de una forma radicalmente distinta, es decir, limpiamos el caldo, pero guardamos las partes más blancas y más tiernas para comerlo luego en crudo como acompañamiento. Y este caldo, en lugar de cocerlo en el agua, con la harina, el limón, etcétera, etcétera, lo cocemos con aceite de girasol, envasándolo al vacío en bolsa retráctil y después cociéndolo 3 horas a 90 grados en el cocedor de vapor. Con las alcachofas hacemos una preparación, va a ser caldo con alcachofas que nada tiene que ver con el caldo con alcachofas tradicional, que por cierto es buenísimo.
Que yo soy, por eso decimos un poco el título de la ponencia, entre la tradición y la modernidad, entre la innovación y lo clásico, que yo creo que todo es bueno. Nada por ser clásico es mejor, ni tampoco por ser innovador es mejor. En cualquiera de los casos hay chapuzas y maravillas. Bueno, pues estas alcachofas cortadas así, súper finas, pasadas por harina y fritas, las vamos a triturar y las vamos a convertir en una especie de pasta, de mezcla, que va a servir para untar después el caldo. El caldo ya lo vamos a tener precocido, cocido al dente, no es demasiado cocido, y lo vamos a untar una vez que está cocido con esta preparación. Pero vamos a hacer también una salsa con almendras, suele llevar el caldo con el que hacemos llevar almendra, y con ajo negro. Vamos a hacer algo que podría recordar al ajo blanco, como sopa, como salsa, pero que está hecho con almendra, claro que sí, pero con ajo negro también. Entonces lo trituramos y lo dejamos infusionar, reposar y luego lo colamos. Y de esta forma obtenemos una salsa. Esta salsa se servirá en el comedor, no en la cocina. De la cocina va a salir el plato con el caldo y con el unte de la alcachofa. Y vamos a hacer por otro lado una especie de vinagreta, con vinagre de mora, con salsa de soja y con agua. Y con el ajo negro. De forma que le pondremos algo de ajo negro, todos lo conocéis ya, se trajo de la técnica de los japoneses, pero nosotros estamos usando ajo de las pedroñeras, que también lo saben hacer allí. Entonces, como veis, está untado el cardo, lo calentamos en el horno así calentado, y ahora Borja está poniendo por una parte el cardo en el plato y por otra parte la parte externita, las puntas del interior del cardo, que están muy blancas, que se pueden comer crudas, las cortamos súper finas. Nosotros, cuando yo era un chavalito y estaba en Estella, lo que hacíamos es cortar trocitos y rizarlos. Aquí lo que hacemos es sacar láminas y entonces frotamos con ajo en un bol, añadimos ahí el cardo y con un poquito de limón, de aceite y, si queréis, de un vinagre ligero, se sazona una pizquita de sal también, no sé si tenemos, y el aceite, y un buen aceite de oliva. Aceites de oliva, ahora el problemón es cuál usar, porque hay tantos buenos que se pueden elegir cualquiera de ellos. Y eso lo ponemos aparte como acompañamiento. Es muy rico el crujiente del cardo. Y luego, por otro lado, las hojas del cardo cortadas en una dimensión diferente que como se suele hacer el tradicional, y la vinagreta de ajo negro. Y entonces esto es lo que se servirá después en el comedor, la salsita de ajo blanco, que es a salsa de ajo negro, un poquito, que se entremezcla con la vinagreta, sin más. Ese es el primer plato. El segundo plato es un plato, bueno, yo me traigo en el ordenador cuando voy por ahí. El otro día me pasó en Pamplona, que fui a la universidad a dar un meeting y llevaba, pero yo me llevo todo. Yo aquí podría estar media hora o 2 jornadas enteras. Me lo llevo todo lo tengo grabado, todo lo tengo preparado, todo lo tengo en un programa que nos hemos hecho a medida y puedo sacar una u otra, ¿no? Entonces me fui a dar un meeting que tenía que estar 2 horas en la universidad, en la Facultad de Farmacia y de Medicina, y habían hecho una instalación modélica, moderna, impresionante, y resulta que todo se vino abajo, no funcionó. Y tuve que soltar todo a base de bla 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 bla, pero sin vídeo ni cocina, por supuesto, porque no era para eso, ni tampoco fotografías, o sea que fue bastante complejo, pero salió. Entonces, como os digo, en el segundo de los platos vamos a hacer un pescado. Se ha hablado mucho y se maneja, y todo el mundo sabéis ya lo que es el umami, pero nosotros empezamos a practicar una fórmula de mezclar los ingredientes que se supone que contienen más umami, mezclarlos en una sola preparación
en una medida suficiente, esto es un poco lo que pasa con las especias, ¿no? Una medida suficientemente adecuada para que ninguno resalte, pero sí que se note el efecto en el conjunto, ¿no? Eso es un poco también, al final, los cocineros somos un poco, dicen, no, que si la química, que si la física, que naturalmente que sí, todo es química, y un cocinero que se precie tiene que saber hacer las mezclas y tiene que saber buscar el equilibrio de los distintos ingredientes para conseguir un resultado muy bueno. Al final lo que importa es eso, ¿no? Entonces, esto lo hicimos con un pescado que nosotros llamamos arraigorri, que también se llama perlón, o en algunos sitios le llaman rubio, que es un pescado muy duro, que generalmente se ha usado mucho para caldos, para sopas, para fondos, pero muy poco como plato, y que a mí me gusta mucho porque es muy durito. Lo que pasa es que lo mismo que la cravarroca, como es un pescado muy duro, le cuesta mucho penetrar el sazonamiento. Entonces, lo hemos solucionado, como vais a ver, de otra manera. ¿Qué hacemos? Le llamamos así a arraigorri umami, ¿eh? Entonces, lo que hacemos es hacer un caldo con pieles de bacalao. Y a ese caldo le vamos añadiendo ingredientes como son el queso parmesano, el regaliz, la alcachofa, el cashew, y todos ellos en una cantidad limitada, las setas, las algas, todo aquello que teóricamente es muy umami, las anchoas, el salazón o el aceite. Entonces, hacemos una base de caldo que es agua con pieles de bacalao. Las pieles de bacalao le van a dar consistencia, le van a dar untuosidad a ese caldo, que no lo cocemos. Las cosas de pescado, normalmente los caldos, los fondos, las sopas, no deben de cocerse nunca más de los 15 minutos. Cuando pasas ese tiempo empieza a degenerar el sabor. Y ese caldo base, que lo hacemos con las pieles, le añadimos ahora todos esos ingredientes. Las setas, las alcachofas, el parmesano, el cashew, el jamón, el tomate también tiene mucho, el regaliz tiene mucho, las anchoas. Y esto lo dejamos infusionar, no lo cocemos. Lo dejamos infusionar en el caldo del bacalao. Lo tapamos, lo dejamos 2 o 3 horas que vaya cogiendo el sabor de todos ellos. Y luego lo colamos sin triturar ni forzar. Y conseguimos, mediante la reducción, darle todavía más sabor. Una parte del caldo inicial lo extendemos en un silpat y lo dejamos secar. Esta operación la hemos hecho con muchísimas cosas nosotros y obtenemos un polvo que nos sirve de sazonamiento, pero es un polvo gelatinoso que nos va a dar untuosidad también al pescado cuando lo terminemos. Este es el papel que se tritura y se convierte en el polvo. Ese es el polvo que vamos a utilizar para sazonar al final. Este es el arraigorri, que igual alguno tiene algún otro nombre para llamarlo. Es un pescado que normalmente llega al mercado en tamaños pequeños, pero algunos días como este hay de suficiente cantidad. ¿Qué nos facilita el programa que os he dicho? Le faltaba sabor, le faltaba sazonamiento, ¿no? El que entrase el sazonamiento. Entonces hay que buscar la forma de que le penetre más y al final lo que hicimos es, yo no soy muy partidario, normalmente no podemos hacerlo, pero de cocinarlo a baja temperatura y al vacío, para que le penetre el sazonamiento, porque si no, veíamos que por dentro se quedaba soso de sazonamiento. Con las partes de las puntas, de la punta de la cola y de las agallas, de la ventresca del propio pescado, las limpiamos bien y las picamos a cuchillo y hacemos un acompañamiento para este plato que podría... Bueno, ahora en el vídeo está hecho de una manera, sazonado con soja, con sésamo, y ahora al final lo estamos haciendo de otra manera, con limón, con un poco al estilo de los ceviches peruanos, ¿eh? La lima sí, pero con cebolla roja y le metemos como acompañamiento y como sazonamiento el tororo kombu, que es una piel de alga que los japoneses usan mucho también como sazonamiento. Esto va a ser una parte del plato, fuera del plato principal, y en el plato principal lo que hacemos es marcar el pescado
primero por la parte de la piel y luego por la otra, y luego terminarlo. En este caso lo estamos haciendo como se hizo al principio, ¿eh? Siempre a mí me gusta mucho, eso es otra de las cosas para buscar ese. Ahí. El pescado, bueno, pues nada, no reparo. El pescado en nuestra cultura y en la cocina vasca tiene sumamente importancia el punto de cocción. Y nosotros hemos hecho todas las pruebas del mundo. Hacer a la plancha, hacer al horno, hacer distintas técnicas de cocción. Pero terminamos viendo que la fórmula que a nosotros nos gusta más es marcar el pescado, pero tener siempre un fondo hecho del propio pescado. Como si fuese un fumé un poquito ligado. De forma que cuando metemos ese pescado, después de hacerlo a la plancha o de hacerlo en una sartén antiadherente o de otra manera, bajo el grill para darle el último toque, lo que le seca el grill o lo que le seca el horno se lo aporta ese fondo que hemos hecho de él mismo. Y así no se seca, para que quede bien jugoso. Es lo que quería contaros. Entonces eso es lo que hacemos aquí. A pesar de esto, y a pesar de esta operación, el pescado salía muy soso. Es por eso por lo que después hacemos ahora habitualmente la técnica de cocerlo al vacío. Y veis que le echamos el polvito por encima para darle la gelatinosidad en el momento del pasar, ¿no? Entonces ahí Borja está poniendo, como no me ha puesto el micrófono, tiene que estar callado, con lo que le gusta hablar. Bueno, ahí en el fondo está el caldo umami, es súper sabroso. Parece una sopita, parece que no es nada, pero al final, verdaderamente, yo creo que le acompaña muy bien al pescado. Y luego en el fondo del plato, en el acompañamiento, pero no vas a hacer la parte. Ah, esta niña bien. Va unos rabanitos y nabo picaditos en cuadritos, sazonados con mirin y con una gotita de aceite, y luego el pescado crudo sazonado al estilo ceviche, que no como lo habíamos hecho en el principio de la receta. Y le acompañamos eso y el plato de arraiz gorri umami. Nosotros tenemos siempre siempre. Empezamos con un menú de degustación hace mucho tiempo y después pusimos 2 y al final pusimos 3. Hay 3 opciones de menú de degustación en aquelarre para que la gente pueda elegir. Y además, en contra de todo lo que generalmente se suele hacer, hay determinados sectores o determinados sitios donde se impone mucho, se le ponen muchas normas al cliente, no se le da ninguna posibilidad de cambio. Nosotros les dejamos que cambien lo que quieran. Al final hay 3 menús, pero le dejamos que la gente haga las combinaciones que quieran. Piden un menú, pero cambian un plato. De los 3 menús hay uno que es con los platos más clásicos de aquelarre, no la cocina clásica en sí, que también la tenemos, ¿eh? A mí me gusta guardar determinados platos de la tradición en las épocas del año que les corresponden, porque yo no sé a vosotros, a mí me gusta ir a donde David, por ejemplo, que he estado viendo su ponencia fantástica, fenomenal, pero me gusta ir a un sitio súper clásico que haga determinadas cosas maravillosas. Al final, el problema es que como normalmente la prensa, los medios, los congresos y todo, lo que priman por encima de todo es la innovación y el hacer cosas diferentes, que está muy bien, siempre que merezcan la pena y siempre que estén buenas, quien hace una cocina tradicional y una cocina de toda la vida bien hecha, que no hay tantos, pues no le sigue nadie, ni le ensalza nadie, ni le pone nadie en los papeles. Y es una pena, eso es una pena. Porque no podemos olvidar y no podemos alabar de la cocina, la buena cocina tradicional. Nosotros que recibimos mucha gente joven, a mí me gusta que vean, por eso tenemos una huerta, para que vean cómo nacen los espárragos, o cómo son los guisantes, o cómo salen los distintos frutos, ¿no? Pero también me gusta que sepan y que vean los platos clásicos, ¿no? Qué lástima y qué pena y qué vergüenza ajena da cuando vienen chavales jóvenes que todavía no han salido del cascarón y quieren hacer el triple salto mortal sin red y luego son incapaces de hacer el potaje para la familia gustoso, sabroso y agradable. Pues es una pena y es un horror.
tenemos que procurar que eso no siga sucediendo. Bueno, el siguiente menú, el siguiente plato del menú va a ser el ciervo. Hace años, yo me acuerdo que, claro, yo tengo muchos años ya, aunque no lo parezca, pero hace años hacíamos la época de caza: liebre, jabalí, ciervo, paloma, perdiz, becada. Y salvo la becada, la paloma y algún otro poco más, la mayor parte de los productos de caza, de los platos de caza, nos los teníamos que comer nosotros. ¿Y qué pasaba? Que es que no gustaban mucho. ¿Por qué no gustaban? Porque la caza no se recibía en condiciones suficientemente de gran calidad. Además, se marinaba mucho, se llenaba de especias, se llenaba de vinos y de alcoholes. Se hacía una salsota inmensamente potente que al final el producto quedaba como un estropajillo. Yo creo que con los años se ha venido haciendo poco a poco, pues bueno, si hay que desperdiciar media liebre para que la otra media esté maravillosa, pues hacemos la salsa con las patas y nos comemos el lomo asadito poquito hecho, ¿no? Con una buena salsa que hemos obtenido de la otra, de las patas. Bueno, pues así ha pasado con muchas de las preparaciones y poco a poco, cada vez se vende más caza y hay más recetas de caza interesantes en las cartas, ¿no? Entonces, este ciervo, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? Hacemos el lomo, solamente compramos carrés y hacemos el lomo. Hacemos una cocción primero, para pelar las alcachofas, el mejor método es asarlas. O asarlas en microondas o asarlas fuerte en un fuego en directo con esas sartenes con agujeros y se pelan mucho mejor. Si no, quitar la segunda piel es bastante complicado. Entonces, lo que hacemos es después cocerlas y hacerlas puré. Y este puré, bueno, es una de las cosas que son típicas. Las castañas y el puré de castañas han sido siempre muy típicas para acompañar en los platos de caza, ¿no? Vamos a hacer con ese puré de castañas un artilugio que es la cuchara que se utiliza para sacar la miel en la mielera, ¿eh? Hemos visto la cabeza de la cuchara y con harina, almendra, un poquito de agua hacemos un palito de pan, pero de pan con almendra, que nos va a servir para clavarlo en la castaña y hacer el palo de la mielera. ¿Por qué? Porque el resto del plato va a estar en su salsa y en su condimentación basado en la miel. Hacemos una miel que la hacemos con miel de maíz blanca, con zumo de zanahoria y zumo de mandarina y ralladura, cáscara. Ya sabéis que si te hacen un zumo de mandarina a ojos cerrados y uno de naranja, es muy difícil de distinguirlos porque la mayor parte de la potencia del aroma está, si te comes la mandarina en gajos está muy bien, y si no, está en la corteza, en la ralladura de la corteza, ¿no? Entonces lo que hacemos es infusionar esa ralladura con la miel y con el zumo de zanahoria. Pero para servir, esto va a ser salsa. Para servirla, lo que hacemos es servirla en un recipiente que es un trozo de zanahoria. Los gajos, estuvimos haciendo los gajos a vivo, pero los gajos a vivo, que los ponemos también como acompañamiento, no dan tanto sabor a mandarina. Entonces, lo que hacemos es pasar por manitor los gajos tal cual, con su piel, y vaciar una zanahoria cruda, donde servimos la salsa. Y aparte, cogemos los gajos, eso sí, a vif, con un poquito de aceite, un poquito de orégano y un poquito de sal, y los ponemos como acompañamiento en una ensalada al lado. Y el lomo de liebre, de ciervo, ahí por ejemplo, nosotros cuando compramos ciervo, compramos lomo. Cuando compras a Francia, porque nosotros estamos muy cerca de la frontera, tú puedes pedir cerf, ciervo, o biche, que es la cierva. La cierva es mucho más tierna, es mucho más jugosa, como en casi todas las piezas de caza. Pero en España no hay manera
cuando se pide a los proveedores que quiero cierva y no ciervo, no es tan fácil. Entonces, lo que sí que hacemos es pedir más pequeño, o sea, el bicho más pequeño, y conseguimos unos lomos muy jugosos y muy tiernos, que bueno, si no son de cierva, son de ciervo pequeño. Es verdad que también hay una protección a las hembras, pero también hay unos descartes que se hacen todos los años y se matan ciervas porque es necesario también, ¿no? Y marcamos así el lomo de ciervo, y entonces ahora lo que vamos a hacer es emplatar. Tienes todo. Te falta el lomo. De todas formas hacemos una salsa, por eso pedimos siempre los carnes de ciervo con hueso, porque así cogemos con los huesos y con los recortes y hacemos un fondo de verdad, una salsa típica de ciervo. Y por otro lado el gajo con el manitol y los otros gajitos pelados a vivo como acompañamiento. ¿Habéis probado? Los valencianos sí, ya lo sé. Y en Andalucía también he visto. Comer naranja o mandarina con una pizquita de sal y con un chorrito de aceite de oliva virgen, pues está súper bueno. Aquí le ponemos orégano, un poquito de aceite de oliva y una pizquita de sal. De sal, no me gusta a mí mucho. A mí lo de la sal en escamas daría para otra ponencia, ¿eh? Me gusta, pero, con muchos peros. Entonces, aquí tenemos el fondo del ciervo, de la cierva iba a decir. Parece que suena a apellido ilustre. Eso. Y entonces al cliente, al comensal, le va así. Le va la zanahoria rellena de la miel y es el servicio de sala el que le echa la miel por el palito para que la gente lo pueda comer así. Y esto es el tercer plato. Ese aparente exceso de pimienta en el exterior no es nada malo. Yo soy muy pimientero, a mí me gusta mucho la pimienta, siempre soy de los que estoy con el molinillo en la mano, pero os advierto que no resulta en exceso porque tú envuelves o empanas el trozo en pimienta mignonette, pero tú después cortas el trozo en láminas, al final no queda más que en el exterior y se puede comer tranquilamente sin problemas. Y ahora tenemos el plato del pato, que se va a tirar esta la aquí tenemos, estuvimos hace un par de años o tres, ahí Enrique y Borja vinieron a Seúl, que tuvimos que hacer una presentación allí, dos cenas y también una ponencia en la universidad. Y en Corea y en algunos países, también en China y también en Vietnam, que hemos estado, se usa mucho la cerámica en la mesa. La cerámica aparentemente rústica, pero con originalidad. Y yo siempre me quedé con las ganas de utilizar alguno de esos recipientes. Entonces estábamos pariendo uno de los platos nuevos para poner en la carta, con pato, que es otra de mis pasiones. A mí el pato me gusta mucho, el pato salvaje, el pato azulón. También nosotros, el pato de crianza también. Y tenía ganas de hacer algo expresamente para nosotros. Y entonces vais a ver en el principio de la receta, hay unas pocas imágenes, de cómo hemos parido la vajilla para servir el plato que hemos hecho en la receta, ¿no? Es verdad que todos los cocineros, cuando hacemos recetas y cuando hacemos preparaciones, luego empezamos a cavilar y a ver en qué plato nos sirvo, porque el marco es importante y además hoy en día se utilizan vajillas, tenemos unos almacenes que parecen del Corte Inglés más que de un restaurante, porque vas utilizando vajillas y más vajillas y más vajillas y al final, al cabo de un poco de tiempo, las has usado tanto que ya no te gusta volverlas a poner, ¿no? Bueno, pues tuve la suerte, no voy a hacer publicidad, pero
la mujer de mi hijo, por circunstancias, siempre ha sido aficionada a manejar, a aprender cosas en cerámica, y le pedí por encargo que, por favor, que me hiciese estos platos. Y entonces ahí estamos en su taller, que estuvo, bueno, haciendo un montón de pruebas y rompiendo un montón de ellas hasta que conseguimos lo que queríamos. Y al final es un plato que lleva un acompañamiento que son piedras comestibles de distintos sabores, y al final el plato también es una piedra, también nace de la tierra. Y entonces, bueno, pues estuvo ella modelando distintas piezas hasta que vimos en lo que nos gustaba y nos interesaba. Entonces termina ya. No, si me estás haciendo así, porque me vaya, ¿no? Pues no me voy a ir. No. Este es el proceso en el cual se ha hecho esta vajilla, y además se ha hecho para este plato, para el plato de pato. El proceso, pues como el de hacer porcelana, yo con porcelanas Vidasoa he tenido muchísima relación y he visto cuál es el proceso, la dificultad de las formas, porque una cosa es la forma que le das y otra cosa es la que sale del horno, que se deforma mucho, ¿no? Pero esto es lo que hemos conseguido para poner el plato de pato. Y esto es cuando ya llegaron estas piezas a quedarle y las pusimos en marcha. Entonces vamos a hacer varias piedras. Esta piedra es con mollejas de pato confitadas, trituradas y mezcladas con puré de patata. El puré de patata la patata en sí es un invento bestial, maravilloso. Hacemos perejil, lo secamos, lo deshidratamos, lo convertimos en polvo y hacemos estas piedritas verdes y ricas. Sobre todo rico, que todo lo que se ponga en el plato sea rico. Luego con puré de castañas, como el que hemos usado antes, lo pasamos por la galita, que es una de los componentes de la porcelana, y hacemos las patas del pato son muy duras y no son demasiado ricas para comer, son muy tiesas. Lo que hacemos es guisarlas, con eso obtenemos una salsa que tenemos para el plato del pato, y de paso además luego desligamos la carne de las patas, la ligamos y obtenemos un relleno, una farsa bastante potente, con mucho sabor del guiso del pato. Después las pasamos por harina y las pasamos por huevo, por clara de huevo, y por arroz venere. El arroz venere es otro de los productos que yo hice una ponencia hace 1000 años aquí y que me gustó mucho porque tiene unos aromas y tiene unas características fantásticas, y me fui allí al sitio donde se cultivaba, en el Valle del Po, en Italia. Bueno, pues esas son las piedras negras. Con los higaditos del pato, lo que hacemos con un poquito de los higaditos naturales de este pato azulón, un poco de cebolla y un poquito de foie del pato Barberie, hacemos otro relleno. Esto lo trituramos, es otra farsa, pero hecha con los higaditos y con el foie. Y estas las pasamos por pan negro, sobigrán, triturado. Y luego las pasamos todas ellas por la sartén caliente, con sartenes antiadherentes, para darles un poquito más de forma, ¿no? Y entonces estas piedras hacemos una salsa para el pato con el fondo de pato que hemos dicho que hacemos con las patas, etcétera, con zumo de naranja, con jengibre, con un poco del gochujang que lo trajimos de Corea, que nos gustó, que le da un toquecito muy caliente a la boca, con un poco de miel. Reducimos esto y le damos bastante consistencia. Lo ligamos con un poquito de resulce, que es otro de nuestros productos emblemáticos. Y entonces hacemos la pechuga del pato en la sartén antiadherente, luego la metemos un poquito bajo la salamandra para terminar, pero que quede rosadita por dentro, ¿no?